¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a otro video más de farmacología. Yo soy el doctor Pauneri y el día de hoy vamos a ver un poco acerca de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas fueron sintetizadas por casualidad en los actualmente conocidos como laboratorios La Roche. Y digo por casualidad porque no se estaba buscando en ese momento un fármaco que hiciera las funciones que realizan las benzodiazepinas. Por pura casualidad, llegaron a ese componente químico, lo estudiaron y se dieron cuenta de las funciones que hacía. ¿Y qué funciones hacen las benzodiazepinas? Básicamente van a ser sedantes e hipnóticos. Es decir, van a suprimir la actividad del sistema nervioso central y van a inducir lo que va a corresponder al sueño fisiológico. Una benzodiazepina se conoce como tal gracias a la estructura química que posee y que se va a encontrar conformada por lo que va a corresponder a un anillo de 7 elementos unido a un anillo aromático. Dependiendo de en dónde se encuentra unido este anillo aromático, es que va a haber diferentes benzodiazepinas, y es que esta familia está conformada por diferentes fármacos. Ahora bien, por lo general en los libros, junto con las benzodiazepinas, aparecen otros fármacos que se conocen como fármacos o compuestos Z. Estos fármacos van a tener el mismo mecanismo de acción y por ende las mismas funciones de las benzodiazepinas. Sin embargo, no las conocemos como benzodiazepinas o no es correcto llamarlas benzodiazepinas como tal por el hecho de que su estructura química es diferente de la del anillo de 7 elementos que acabamos de mencionar. Así que a estos les conocemos como fármacos o compuestos Z, como son el solpidem, el saliprón, etc. Ahora bien, como les había mencionado, las benzodiazepinas van a hacer muchas y estas van a tener diferentes usos clínicos dependiendo de aspectos como la vida media que poseen y la rapidez con la que pueden ser excretadas del organismo y sus funciones, que más adelante vamos a profundizar en ellas, no solamente se pueden limitar a hipnóticos y ansiolíticos, sino que también pueden ser anticonvulsivos, como es el caso del diazepam. Ahora bien, de manera muy breve, el mecanismo de acción de las benzodiazepinas es actuar en las subunidades del receptor GABA-A, facilitando que este receptor se aperture. El GABA-A es un receptor ionotrópico. ¿Qué significa eso? Un receptor ionotrópico es aquel receptor que cuando se estimula por su ligando, es decir, cuando embona con su receptor, va a permitir que se aperture un canal iónico. En este caso, el ion que va a entrar cuando se apertura este canal iónico va a ser en cloro. ¿Por qué? Por gradiente de concentración va a haber más cloro afuera que adentro de la célula, por ende, el cloro va a ingresar. El cloro es un anión, tiene una carga negativa, por lo tanto, cuando ingrese al interior de esta célula, le va a generar una hiperpolarización, es decir, va a hacer que su voltaje se haga más negativo, más lejano a cero. Vamos a explicarlo paso a paso para que se pueda entender mejor. ¿Sale? Antes de que se me olvide. Las benzodiazepinas específicamente van a unirse en las subunidades alfa y gamma de este receptor GABA-A. Ahora sí, acá tenemos una neurona presináptica y una neurona postsináptica. ¿Vale? Evidentemente están haciendo una sinapsis química dentro del sistema nervioso central. Para que podamos entender cómo trabajan las benzodiazepinas, primero vamos a ver cómo trabaja de manera normal estas neuronas. Primero va a llegar un impulso nervioso, en cual va a permitir que se comience a sintetizar un neurotransmisor llamado GABA, que es el famosísimo ácido gamma aminobutírico. Y este GABA, una vez que ha llegado el impulso nervioso a esta parte, va a liberarse de la neurona presináptica y este GABA es un neurotransmisor, por lo tanto se va a tener que unir a un receptor de la membrana de la neurona postsináptica. Ese receptor al que se une el GABA es el famosísimo receptor GABA-A. Cuando se une el GABA, que es el ligando,
con su receptor, que es el GABA A, va a permitir que se aperture un canal de cloro y de esta manera el cloro va a comenzar a ingresar a la neurona postsináptica y como tiene una carga negativa, va a cortar el impulso nervioso, es decir, va a ser un inhibitorio. Ahora bien, ¿qué hacen la benzodiazepina? Las benzodiazepinas ya dijimos que se van a unir a las subunidades alfa y gamma de este receptor GABA A y cuando lo hagan van a permitir que se necesite menos cantidad de GABA para poder inducir la entrada de calor. Es decir, las benzodiazepinas lo que hacen es incrementar la facilidad con la que GABA inhibe a una neurona postsináptica. No es como tal que la benzodiazepina actúe por sí sola, no es como un reemplazo del GABA, sino que más bien facilita, hace que pueda entrar cloro más fácilmente. ¿Sale? Y eso es muy importante que nosotros no entendamos porque por eso es lo que explica el por qué cuando se combinan las benzodiazepinas con otros depresores o inhibitorios del sistema nervioso central ocurren sus efectos adversos principales. Ok, ahora bien, hay un medicamento, aprovechando que tenemos este mecanismo de acción explicado, que es enfrumacelina. Enfrumacelina es, debemos, entre paréntesis, en antídoto de la intoxicación aguda por benzodiazepinas. ¿Por qué le llamamos en antídoto? Porque es un antagonista competitivo de benzodiazepinas, es decir, se va a unir al mismo espacio del receptor GABA, pero va a impedir ahora que la benzodiazepina pueda efectuar su función y de esta manera revierte el efecto. ¿Sale? Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos que debemos de conocer acerca de su absorción, su metabolismo, su excreción, todo eso? Bueno, primero que nada, la mayoría de las benzodiazepinas están para administración por vía oral y van a tener una absorción bastante buena. En máximo una hora ya alcanzaron concentraciones plasmáticas óptimas. Van a atravesar muy fácilmente la barrera hematoencefálica. Y algunas de ellas van a estar también para presentación intravenosa, como es el caso del diazepam o del midazolam. Ahora, también se pueden usar vía intramuscular, aunque su absorción es mucho más lenta. Por lo tanto, si queremos que se aprovechen lo más rápido posible, es intravenoso y ya posteriormente vía oral. Ahora bien, dependiendo de la vida media que tengan estas benzodiazepinas. Y es que aunque todas actúen igual, vamos a ver que hay mucha variación de vida media entre unas y otras. Las podemos clasificar en tres categorías. Las benzodiazepinas que van a hacer de acción corta o de vida corta, de acción intermedia y de acción o de vida prolongada o larga, dependiendo del tiempo en el que duren actuando en concentraciones adecuadas en el organismo. Acá en esta tabla tenemos algunas de las benzodiazepinas, no todas, y la clasificación de acuerdo al tiempo de vida media. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque por lo general, aquellas benzodiazepinas que tienen una vida media corta se van a usar más como hipnóticos. En cambio, aquellas benzodiazepinas que tienen vidas medias largas se van a usar principalmente como ansiolíticos. Ahora bien, vamos a ver que una vez que ya llevó a cabo su mecanismo de acción y que ahora ya pasamos al metabolismo de las benzodiazepinas se van a metabolizar por las poderosísima familia de las CYP hepáticas. Vamos a ver que dependiendo del tipo de benzodiazepina, se puede metabolizar de maneras diferentes. Y voy a hacer mucho hincapié en, vamos a poner de ejemplo que en diazepam, cuando es metabolizado por el hígado, se comienza a convertir en metabolitos que van a ser metabolitos activos. Irónicamente, estos metabolitos van a tener vidas medias prolongadas. Dicho de una manera más sencilla, para que no se hagan bolas, es como que de esta pastilla que yo me tomé de diazepam, cuando llega a mi hígado, ahora se convierte en otras benzodiazepinas también
Y estas benzodiazepinas van a también seguir ejerciendo su función. Esto explica por qué, aunque algunas benzodiazepinas tengan una vida media relativamente corta, sus efectos van a persistir muchísimo tiempo después, incluso hasta 60 horas después, porque todavía quedan metabolitos que derivaron de la original. Y estos metabolitos van a generar efectos acumulativos. ¿Vale? Ahora bien, ¿cuáles son los usos terapéuticos de las benzodiazepinas? Básicamente van a ser reducción de ansiedad y de agresividad, reducción de tono muscular, algunas se pueden usar como anticonvulsivos, también van a causar amnesia retrógrada y también podemos tener en esta categoría de otros efectos como que contribuyen al síndrome de abstinencia, en insomnio, etc. En cuanto a la reducción de la ansiedad y la agresividad, evidentemente las benzodiazepinas, por sus propiedades que van a tener de sedantes, van a reducir la ansiedad, van a ayudar también en urgencias conductuales y también por sus efectos anestésicos. Por ese motivo, las benzodiazepinas son de los principales ansiolíticos que vamos a encontrar. Aparentemente las benzodiazepinas no presentan efectos antidepresivos, solamente ansiolíticos. Por ahí en la literatura te comenta que probablemente midazolam sí se ha visto que tiene ciertos beneficios en pacientes con depresión, pero de manera generalizada no son medicamentos que nosotros usemos principalmente para controlar depresión. ¿Vale? Pero como hay muchos pacientes que junto con trastorno depresivo también tienen ansiedad, por ese motivo es que van muy de la mano, pero aclaremos, benzodiazepinas en este caso se usan como ansiolíticos, ¿vale? Se ha visto que algunas benzodiazepinas de acción corta pueden generar efectos paradójicos al inicio, creando irritabilidad y agresividad, aunque afortunadamente esto no es muy común. También va a haber una reducción del tono muscular. Como ya dijimos, que permite que en receptor GABA A pueda facilitar la entrada de cloro. Cuando esto sucede a nivel de la médula espinal, pues evidentemente va a, digamos, inhibir parcialmente los potenciales de acción del sistema muscular y por ende va a reducir el tono del mismo. Esto es importante a tomar en cuenta, ya que en la sobredosis de benzodiazepinas, particularmente de manera intravenosa, pueden llegar a generar depresión respiratoria del músculo diafragma. Ahora, como anticonvulsivo, no todas van a tener efectos anticonvulsivos significativos. Las tres que principalmente se usan son el clonazepam, el diazepam y el lorazepam, disponibles intravenoso, y el diazepam también está en vía rectal. También las benzodiazepinas, no todas, algunas de ellas, sobre todo las que se usan como anestésicos, van a causar amnesia retrógrada. Es decir, no hay un recuerdo muy claro de los acontecimientos que se viven bajo su influencia. Y por ende, podemos sacar beneficio de esto al usarlo como anestésico para procedimientos invasivos o cirugías menores. Y dentro de los otros usos, vamos a ver que las benzodiazepinas se pueden usar para el síndrome de abstinencia crónica, aquellas de vida media corta, como tratamiento del insomnio, también para la enfermedad de Meniere, en el caso del clonazepam, agorafobia, del naproxenam, y los trastornos de pánico, en el caso del clonazepam. Ahora bien, los efectos adversos de las benzodiazepinas. Nos podemos, de manera resumida, no son todos, pero son los principales. Vamos a tener que los efectos adversos pueden ser por toxicidad aguda, sobredosis, efectos secundarios, es decir, efectos derivados del mismo mecanismo de acción, y, importante con esto, tolerancia y dependencia. Dentro de lo que es la toxicidad aguda, vamos a ver que, contrario a lo que uno pudiera llegar a pensar, y afortunadamente, vamos a ver que la sobredosis de benzodiazepina es menos peligrosa a comparación de otros ansiolíticos. Ojo con este detalle. La sobredosis de pura benzodiazepina. Por lo tanto, si un individuo consume sobredosis de benzodiazepinas, lo que va a ocurrir es va a tener un sueño prolongado, va a costar mucho trabajo que se despierte, pero hay poco riesgo de depresión cardiorrespiratoria grave. O sea, poco riesgo, no quiere decir que no le va a dar nunca, poco riesgo.
Pero, acuérdense que las benzodiazepinas facilitan la inhibición del sistema nervioso central. Por ende, si yo combino incluso una dosis normal de benzodiazepinas con otras sustancias depresoras del sistema nervioso central, puede que sus efectos realmente sí lleguen a causar una depresión cardiorrespiratoria severa y que evidentemente sean mortales. Por lo tanto, si yo combino benzodiazepinas con alcohol, derivados de opioides o algún otro depresor del sistema nervioso central, acá sí voy a ocasionar una depresión respiratoria severa. Ahora bien, en cuanto a sus efectos secundarios, los principales van a ser somnolencia y confusión, amnesia anterógrada, ya lo hemos platicado, deterioro de la coordinación y, importante, volvemos a hacer énfasis en esto, que potencia el efecto de otros depresores del sistema nervioso central. Ahora, también importante este detalle, deterioro de la coordinación. En los pacientes que consumen benzodiazepinas, es importante tener en cuenta que este deterioro de la coordinación puede perjudicar sus habilidades de conducción, de manejo. Así que si nuestro paciente dentro de su campo ocupacional involucra el manejo de vehículos constante, es un detalle que debemos de tener muy, muy en cuenta. Ahora, otro de los efectos adversos es la tolerancia y la dependencia que van a causar. La tolerancia es básicamente el incremento gradual de la dosis necesaria para producir el efecto requerido. Muchísimos fármacos van a crear cierto grado de tolerancia. Y en este caso, las benzodiazepinas no van a ser la excepción. ¿Qué significa esto? Significa que con el pasar del tiempo, los pacientes pueden llegar a requerir dosis un poco más elevadas para poder alcanzar los efectos terapéuticos deseados. Todas las benzodiazepinas van a causar tolerancia y evidentemente también van a causar dependencia. La tolerancia, hay una teoría que dice que es probable que las benzodiazepinas vayan perdiendo esa selectividad de las subunidades a GABA A. Es decir, como que la neurona está tan expuesta a benzodiazepinas que poco a poco comienza a expresar menos receptores para benzodiazepinas. Y por ende, como hay menos receptores, ocupas más dosis de fármaco para estimular los pocos que hay. Ahora bien, en cuanto a la dependencia, queda marcada cuando el paciente corta de súbito la administración de las benzodiazepinas. Cuando esto ocurre, nuestro paciente va a desarrollar síndrome de abstinencia a las benzodiazepinas. Con que el paciente lleve de semanas a meses consumiéndolas y suspenda de manera abrupta el tratamiento con ellas, puede desarrollar un cuadro que puede incluir, pero no limitarse, a, primero, intensificación de los síntomas que orillaron sus. Imaginemos que el paciente nos empezó a tomar porque no podía dormir bien. Bueno, ahora va a tener más insomnio. Si no tomaba porque tenía ansiedad, bueno, ahora va a tener más ansiedad. Va a tener irritabilidad, puede tener comportamientos agresivos, pesadillas, pérdida de apetito, se va a sentir débil, mareado e incluso pudiera llegar a desarrollar hasta temblores e incluso convulsiones. Evidentemente, la manifestación clínica del síndrome de abstinencia va a variar de paciente a paciente y también se ha visto que guarda relación directa con el tiempo que haya estado consumiendo las benzodiazepinas. Ahora bien, derivado de lo que habíamos visto de la farmacocinética, de que hay metabolitos que quedan activos en el organismo durante mucho tiempo, puede que, aunque en paciente corte de tajo las benzodiazepinas, no es como que al día siguiente ya va a tener el síndrome de abstinencia. Sí puede comenzar a desarrollar pequeños rasgos de esto. Sin embargo, puede que hace hasta 3 semanas después de haber suspendido el medicamento, que ya como tal, ahora sí ya haberse agotado todos esos metabolitos que estaban ahí dando vueltas en el cuerpo, ahora sí allá no haber nada de benzodiazepinas, ya se desencadena el síndrome de abstinencia con todo. Para evitar esto, lo que se recomienda, por lo tanto, es reducir gradualmente la dosis cuando ya la terapia va a ser descontinuada, para que de esta manera se evite el síndrome de abstinencia. Y bueno, y listo. De esta manera llegamos al final de este video.
Espero que me hayan entendido, que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.